No, ya verás, es importante también destacar que a lo largo de todos estos años ha habido gente que sí, yo he tenido mucha vocación por recuperar esos oficios, esas tradiciones, ¿vale? Por ejemplo, en San Juan de Plan hemos hecho 33 documentales. Cada vez que había una posibilidad de recuperar un oficio, me llamaban. Me ha sucedido lo mismo en Agüero con Hilario Artigas. O sea, hay personajes que enseguida que hemos podido hemos recuperado lo que podíamos con ellos, todos Que sus se les conocimientos. ocurría nuevas ideas Claro, de las tradiciones y exacto. se ponían en contacto contigo para Oye, volverlas mira otra vez. que vamos a hacer esto, un puente o lo que sea de madera, venga, vamos para allá. O los de Burgos, por ejemplo, que vamos a hacer un horno de pez, que vamos a hacer un tejado de carchones, lo que fuera, me llamaban los de Quintana de la Sierra. Bien, en este caso también, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que aquí en Navarra tomamos contacto hace ya pues como 4 años con Javier Goicoa, Ángel Mari, Larrañaga, eh, y para hacer un documental sobre los barranqueadores y cablistas del río Irán. Bueno, los testimonios fueron impresionantes, las recreaciones que hicimos también, en fin, un material, un documental bien bonito. Pero estos mismos, luego resulta que me llaman, oye Eugenio, ¿qué vamos a hacer? ¿Te atreves a hacer un tejado de tablillas a grabar todo el proceso? Yo ya lo tenía grabado con los hermanos Ancho, ya lo teníamos grabado eso, pero dije, venga, adelante, con que pidieron los permisos y el grupo de hombres, por voluntad propia, sin cobrar nada, se pusieron a hacer más de 7.000 tablillas para luego cubrir el tejado de la Virgen de las Nieves. En ese proceso estábamos hablando porque había un personaje, Martín Landa, que bueno, era tremendo y había hecho contrabando, me contaba cosas, tal. Digo, oye, Martín, vamos. Un estilo al esquinazao de Canfrán, ¿no? de Parecido. Canfrán, exacto. Y este era tremendo. Y digo, y venga, vamos a empezar a decir, nos planteamos hacer uno sobre el contrabando, porque este Javier Goicoa también había hecho contrabando, Jesús Mari Larrañeta también había hecho contrabando, y entonces ellos me pusieron en contacto con todos los personajes que podíamos entrevistar, que en total fueron 8, e incluso Martín Landa había, de crío, había estado en la frontera cuando la invasión de, o sea, perdón, cuando la invasión de Francia por los nazis, e incluso hay unas fotografías muy, muy buenas de los nazis recibidos por las autoridades militares españolas en Roncesvalles. Nos encontramos con Javier Goicoa, que es uno de los protagonistas de Contrabando y Evasión en el Pirineo Navarro, de Eugenio Monesma Pezar. ¿No es así, Javier? Primero haremos una introducción, seguramente que la hará Eugenio, y luego después suele haber preguntas una vez terminada la filmación, que a eso sí que es lo que tendremos que responder. Javier, antes de nada, ¿de dónde eres concretamente del Pirineo Navarro? De Orbaiceta. De Orbaiceta. Nacido en Orbaiceta. ¿Cuántos años? 75, cumplidos en agosto. Que se dice rápido, ¿no? Bueno, pasa rápido poco a poco, sí. ¿Cómo empezaste con el tema de la muga? Pues como todos, por la propia subsistencia necesaria en la vida, para la familia y para ti en particular. O sea que eso era el modus vivendi de las familias de la zona. En cierta manera, a lo mejor tienes recuerdos de la guerra civil, ¿no? De los abuelos, de los padres, posteriormente, la posguerra. No, yo, bueno, sí, pues he oído mucho. En la posguerra nací en el 47, entonces ya estaba ese furor, esta cosa mala ya había terminado. Sí que hemos conocido el extraperlo, hemos conocido las castillas de racionamiento, pero nada más. Comer, hemos comido no todo lo que quisiéramos, pero bueno, nunca hemos pasado hambre. ¿Escuchabais historias de pasar por la frontera gente evadida, imagino, desde Francia, ¿no? Judíos, sí, aviadores aliados, gente que huía del nazismo, ¿no? Pues sí, que nos ha tocado mucho, y sobre todo esa zona nuestra, como tiene mucha proximidad a la parte de San Juan de Pidepor, que está muy cerca de esto. Luego incluso hay familias que estaban emparentadas, yo mismo tenía una tía en Francia, entonces hemos vivido el día a día de eso, ha sido lo nuestro.
¿Qué tiene la frontera? ¿Qué sentimiento guardas después de todos estos años? De vivencias, de vida y de recuerdos. Pues un poco, si quieres, la forma de que había unas limitaciones. Tenías que andar viviendo con unas cosas y con otras, y luego pues la subsistencia propia. Por ejemplo, con el ganado, pues había pastoreo por las dos partes y teníamos que hacer nosotros transhumancia a pastos franceses para el invierno. Y luego, pues asimismo, cuando faltaban cosas, pues teníamos que meterlas de Francia. Y asimismo, las que aquí no se podían vender, como por ejemplo el producto del queso, que era mucho el queso el que se hacía, y aquí en aquel momento no había dinero como para poder, pagar semejantes cantidades, aunque no eran muchas cantidades, pero no había aquí como para comer ese queso. ¿Cómo os ideabais para que no os cazaran nunca? Ni la gendarmería, y sobre Bueno, todo la Guardia pues, Civil de Fronteras o la Policía como Española. conocíamos todos los entresijos y como conocíamos todo el terreno, y luego pues había colaboración por ambas partes. Había colaboración porque todo el mundo teníamos que vivir. Los guardias en sí no tenían subsistencias, sobre todo en cuanto venían. Una vez venidos ya la estabilidad ya se formaba y había una convivencia propia de todos, o sea que no... O sea que era el te veo y no te veo, ¿no? Pues sí, te veo y me escapo, luego si pego un tiro me escapo y a mí no te cojo, te dejo lo que llevaba y unas cosas así, pocas más o menos. ¿En aquella época llegasteis a conocer el 100 del maquisar o del maquis aquí en España, grupos guerrilleros? Hubo una incursión con la de una cuadrilla que quisieron venir al Maqui, pero ahí quedó. No, fueron 2 o 3 días y no fue más. Entonces eso es lo que vimos en realidad. De lo poco que quedaba ya entonces en esos tiempos, ¿no? Sí, ya prácticamente. Aquello creo que fue aquello lo último. Fue lo último, porque a partir de ahí ya no oímos, más que sí que había cosas que podían ser en referentes al Maqui, pero a partir de entonces ya no hubo más. A nivel del contrabando, ¿nos podrías decir, aparte también del pastoreo, ¿no? ¿Qué cosas soléis pasar de más necesidad? De todo, prácticamente de todo había. Había lo mismo pasábamos sacarinas, que pasábamos carburadores de camión, como leche, como de todo lo que se ponía a tiro. Me imagino que en aquella época la penicilina debía ser algo muy buscado, ¿no? También, pero era un poco más delicado a la hora de sugerir a la gente. No todo el mundo le daban una penicilina para traer. Ya. Nosotros lo que más teníamos, por ejemplo, era cuestiones de sacarina, puntillas, había cobre, y bueno, hemos llegado a traer hasta condones. O sea que eso ha sido así más ¿Y o menos. tabaco y alcohol? Tabaco, alcohol no. No. Alcohol, bueno, se solía llevar algo de Ricard y Pernod. Los Pero anisetes además, franceses por excelencia, claro, ¿no? y entonces no había más. Lo que sí, sí pues O de ellas también, ¿no? Lógicamente, las sí, mujeres también. había unas mujeres, había una mujer, sobre todo la de un pastor, una hermana de un pastor, que aquella, como tenían las ovejas, se mezclaban unos con los otros, pues que si llevo ovejas, que si traigo vacas, que si entre medio meto lo que sea. Entonces, y esas eran las mujeres. Eran una base importante, ¿no? Sí, sí, y la mujer, aunque no ha trabajado directamente a lo mejor en el contrabando, sí, pero ha trabajado en ayudas de vigilancia, por ejemplo, pues, oye, o que a mí me llevaba la mochila, mi madre llevaba la mochila a la huerta, una especie de chavisque que hicimos, para no pasar por casa, porque yo iba al bar, salía del bar, y en vez de marchar a dormir, pues me iba a dar la vuelta. Y claro, no voy a ir al bar con la mochila, entonces pues eran cosas así. La mujer trabajó, pero como en un segundo grupo y como más... Para recordarlos ahora. Pues vale, Jesús María Larrañeta, que no está aquí, luego está Francisco Elizondo, Vicente Almirante Arena, a ver si recuerdo, Vicente Vidaurreta, unos cuantos más ahí, no me acuerdo ahora exactamente. Pello Echeverría, eso fue uno de los capos. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos y por habernos contestado las preguntas para el voz a Gracia Nova. Y esperemos que sea todo un éxito. Y un placer el conocerlo en persona. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Agur. Egingo dut aurkezpen labur bat, dokumental hau,
Museo Etnologiko, Nafarroko Museo Etnologikoan, museoan, bere lanaren barruan, ondare inmateriala dokumentatzeko egiten ditugun hainbat eta hainbat lanen artean, dokumentalena interesgarrienetariko bat da, bai? Gaur hitza eta bereziki beraiek aipatuko dizkigute gauza eta xehetasun handiagoak, badugu Javier Goikoa, ikusiko duzuen, bera partaidea eta beraz memoria biziaren zati bat, eta Eugenio Monesma, produktorea, bale? Orduan, bukaeran, agian, norteken dugu, sortu dezakez balako galdera txorrelo. Nada, decía que buenas tardes, bienvenidos aquí, con este día tan hermoso que tenemos hoy. Venimos a presentar el documental número 59 que venimos desarrollando desde el 2001 con la productora, con ya nuestro compañero Eugenio Monesma, en la que nos dedicamos a documentar lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, el Museo Etnográfico de Navarra, Julio Caro Baroja, que en la actualidad está cerrado al público, sí que como museo desarrolla una gran labor de investigación, documentación, conservación, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que es el patrimonio inmaterial, llevamos muchos años recogiendo distintos oficios, tradiciones, etcétera, etcétera, que, como en este caso, los últimos años nos van a salir documentales más grandes, que como en este caso podéis observar y bueno, luego al final de la proyección, si os gusta y si alguien quiere hacer alguna pregunta, podríamos abrir un pequeño debate. Entonces, les voy a hacer la palabra, por una parte, a Javier Goikoa, que es nuestro compañero también, ya lo tenemos fichado, porque él es y forma parte de la memoria viva de esta, llamémoslo, oficio o tradición, que hasta, como veremos, hasta sobre todo las leyes europeas de unificación, simple y más, en la que ya es el mercado único, pues más o menos, con más altibajos, se han ido desarrollando. Un oficio propio de las zonas de Muga, que en el siglo XX pues, se centra fundamentalmente en el Pirineo, mientras que hasta el siglo, hasta la ley fraccionada, como las Mugas las teníamos en el Ebro, pues bueno, preteritamente sobre todo estaban en el Toro. Entonces, él os va a contar un poquito sus experiencias, que luego las veréis en el documental, y por otra parte tenemos a Eugenio Monesma, que es el director, guionista y productor también de dicho documental, que ya lleva una trayectoria de más de 40 años y con casi 3.000 documentales, o sin casi, a sus espaldas, de documentación etnográfica. Entonces, pues podrá comentar un poquito cómo se realizan estos documentales. Os comento que este es el número 69, que se dice rápido, hoy 59, pero no, ya tenemos, no, es el 69, que ya tenemos alguno más. Por lo tanto, entonces les cedo la palabra a ellos y que os comenten un poquito, os presento. Casi sería mejor que Javier interviniera en las preguntas que se van a hacer después. Javier, cuando vean el documental bien. Entonces, como bien dice Miquel, llevamos ya 69 documentales hechos. Este es uno de los últimos, porque aún tenemos alguno más pendiente de estrenar. Y este nace a raíz de que con Javier Goikoa y Jesús Mari Larrañeta y Martín Landa hicimos Los barranqueadores y los cablistas, luego hicimos otro documental también muy interesante que fue Los tejados de tablilla, que también se estrenó aquí, y en esos ratos de descanso, mientras estábamos comiendo ahí en Irak y tal, pues surgían algunas anécdotas que contaban ya tanto Javier como Miguel Landa, etcétera. Martín Landa, y entonces a raíz de esas anécdotas que estábamos ahí con Miquel, decíamos, esto hay que recogerlo, con que, como a Javier ya lo tenemos de fijo como jefe de producción, organiza todo, organizó pues las caballerías, organizó el paquete, organizó cómo se transportaban las ruedas, etcétera, etcétera. Entonces decidimos, y luego estaba en contacto, él también había hecho contrabando, estaba en contacto con algunas personas que también habían hecho contrabando, y decidimos hacer este documental. En un principio lo planteábamos mucho más extenso, pensábamos hablar también de lo que llaman ahora las golondrinas, aquellas mujeres que emigraban a Francia, a Mauleón, pensábamos también hacer algo sobre los búnkeres, pero era demasiado complejo. Entonces, como a lo que nosotros siempre hemos pretendido en estos documentales es la etnografía, es decir, el testimonio directo, las vivencias de la gente, por eso aquí no nos hemos planteado recrear unas escenas allí preciosas y tal, no, las recreaciones son porque ellos nos las cuentan y dicen, mira, llevábamos los paquetes así.
Entonces lo que aquí hemos pretendido es, como siempre, un documental etnográfico, es decir, las vivencias de cada una de estas personas. Por eso casi yo te reto que seas al final el que respondas a todas las preguntas que pueden surgir, que yo de contrabando no sé nada. Bueno, pues vamos a presentar la película, dura 70 minutos aproximadamente, y Javier Goicoa responderá a las preguntas que le hagáis después al final. Venga, muchas gracias.